Atención, la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que ahora es mayoría en la Asamblea Nacional, mayoría parlamentaria, la oposición venezolana, podría, pero de hecho también por facultad constitucional puede reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia con los 109 diputados con los que cuenta. Ya no cuenta con 112, sino con 109 debido a los 3 diputados del Estado Amazonas que fueron impugnados, y así también tomar control del Poder Judicial. Ahora, esto significa, y de hecho es una publicación realizada por el portal Dollar Today, y no quiero con eso parcializarme, pero sino tener una perspectiva de lo que ha publicado Dollar Today y poder adaptarlo a la realidad para determinar si realmente puede ocurrir de esa forma, y también llegar a una conclusión acerca de que podría pasar con el Poder Judicial, dado que hay una especie de choque de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, estos dos contra y en aversión completa y absoluta al Poder Legislativo, ya que con la desincorporación de los diputados de Amazonas no cabe duda de que el oficialismo buscará arrebatar la mayoría calificada a la oposición, lo señala el portal Dollar Today, pues a pesar de seguir contando con las 2/3 partes de los diputados sobre la base de 163 curules ocupadas de 167 que debería haber, pero con los 4 impugnados, 3 de la MUD y 1 del PSV, ahora hay 163 curules. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la carta bajo la manga del gobierno para interpretar la Constitución a su antojo. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática puede reformar la ley orgánica del TSJ y tomar el control del Poder Judicial con los 109 diputados activos sin cabida a interpretaciones. Esto es lo que dice Dollar Today. Si bien puede haber una estrategia del gobierno en la que tener influencia sobre el Poder Judicial le conviene, obviamente le conviene, y puede que sea una estrategia a la cual esté apelando, ya que todos los magistrados que hay actualmente y que fueron designados de manera muy polémica, sin análisis probatorio, tampoco hubo listas de nominaciones, sino que fueron muy selectivos al momento de designar a estos diputados. Todos estos o mejor dicho magistrados, todos estos magistrados del TSJ actualmente son oficialistas y tienen conexiones y vinculaciones partidistas con el PSV. También podría ser o darse una situación en la que el gobierno se ve beneficiado porque todas las decisiones que ha tomado y los puntos de vista y posiciones en las cuales se ha visto involucrado el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional han beneficiado al gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia declaró como constitucional el decreto de emergencia dictado por el presidente Nicolás Maduro. También tiene mucha conexión con el gobierno debido a la influencia y relación que hay entre los magistrados y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero la Mesa de la Unidad Democrática apela a la estrategia de reformar esa ley para, de hecho tienen la facultad de hacerlo, remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Dollar Today dice que si bien el máximo tribunal puede establecer que el Parlamento está integrado por 167 diputados, de acuerdo con la cantidad de escaños sometidos a votación el pasado 6 de diciembre, para evitar así que la MUD cuente con los votos necesarios para remover a magistrados, designar a los representantes del Poder Ciudadano y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en vista de que los artículos 265, 279 y 348, 348 de la Carta Magna exigen el voto de las 2/3 partes de los integrantes. El artículo 203 deja claro que para la aprobación y reforma de leyes orgánicas basta con la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión. Esto significa que debe haber una mayoría de 2/3 partes en la votación para que pueda reformarse cualquier ley orgánica. También, teniendo en cuenta que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es algo que tiene como facultad la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora, siempre introduciendo la ley con un anteproyecto de ley apegándose al artículo, lo que dice el artículo de la Carta Magna, y también de esa manera iniciar un proceso constituyente, o mejor dicho reconstituyente, porque reformará una constitución que tiene muchas interpretaciones y configuraciones que de alguna u otra forma históricamente, desde que fue aprobada, han beneficiado al gobierno. De esta manera, la bancada opositora
o a la bancada opositora le bastará con los 109 diputados incorporados o incluso menos si hay ausencias del lado oficialista para reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y aumentar el número de integrantes en cada una de las salas, quedando bajo su poder la designación de los nuevos magistrados, puesto que en una cuarta discusión haría efectivos los nombramientos con mayoría simple, según establece el artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ, y tal como hizo la asamblea anterior con mayoría simple oficialista. Ya Jesús, alias Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, adelantó que es necesaria una revisión del Poder Judicial para tener uno que le sirva al venezolano. Así dijo. Con respecto al tema de la ley orgánica, sí, puede reformarla con las dos terceras partes. Debe plantear la ley, discutirla y de esa manera poder, ya con la mayoría simple, según establece el artículo 38, hacer efectivos los nombramientos, pero de hecho no únicamente puede reformar la ley removiendo a los magistrados, sino que puede designar más funcionarios en otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, como la sala constitucional y la sala electoral. Y si designa nuevos funcionarios en estas dos salas, obviamente habrá más influencia de estos por tener conexión con la mayoría opositora en la asamblea, que es la MUT, que los oficialistas que hay en estas salas. Y con respecto a los magistrados, pueden ser removidos completamente si la Asamblea Nacional llega a reformar la ley, llega a aprobar esta reforma y de esa manera empezar a activar o a generar los efectos que plantea dicha ley, contemplada en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El carácter orgánico de las leyes se determina en la Sala Constitucional del TSJ según el artículo 203 de la Constitución. No se vería afectado con la reforma puntual del artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ, ya que el artículo 262 de la Carta Magna señala que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en sala plena y en las salas constitucional, político, administrativa, electoral, de casación civil, de casación penal y de casación social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica. ¿Qué significa esto? Si la MUT reforma la ley orgánica del TSJ, quiere decir que al estar sometidas a las competencias que van a determinar las asignaciones de los funcionarios de esas salas por la ley orgánica, si reforma la ley, obviamente esto tendrá un efecto inmediato sobre la composición de cada una de las salas que acabo de mencionar del Tribunal Supremo de Justicia, porque ya la MUT tendría la facultad y la potestad para designar a los miembros de estas salas, porque reformaría la ley, y también podría ya tener pista libre y luz verde para reformar la magistratura del TSJ, removiendo a todos los jueces de allí, los magistrados. Pero ¿cómo puede llevar a cabo esto la MUT? ¿Qué debe hacer? La MUT podría introducir una moción de interpelación a los diputados oficialistas para así iniciar un debate de esta reforma, es decir, empezar a interrogar para iniciar un debate que pueda ya iniciar la primera discusión y de esa manera en la primera o en la segunda ya introducir el anteproyecto de ley que le daría paso a la aprobación de la reforma tras un proceso de votación en el que las dos terceras partes le darían ya la facultad a la MUT de reformar la ley para remover a los magistrados. Y otra cosa que podría hacer la MUT, otra medida que podría tomar, es presentar un proyecto de ley basado en lo siguiente. Primero, enviar una comisión de observación, de diálogo, inspección y examinación al Tribunal Supremo de Justicia para observar lo que allí sucede, cómo se llevan a cabo los juicios, dialogar con los magistrados para determinar cómo fueron electos o cómo fueron designados, qué trabajo han hecho y que puedan rendir cuentas a esta comisión. Y por último, inspeccionar el Tribunal Supremo de Justicia. Ya esta comisión está establecida, pero enviar a la comisión para o hacia el Tribunal Supremo de Justicia para observar, dialogar, inspeccionar y examinar es algo que debería estar contemplado en el proyecto de ley que presentaría la MUT para reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia contemplada en el artículo 8 de la Constitución. Otra medida sería revisar los antecedentes y el perfil jurídico académico de los magistrados para determinar si cumplen con los requisitos y parámetros profesionales, académicos, personales que exige la Constitución para que alguien pueda ser y llegar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
La siguiente medida sería iniciar una investigación de la última designación que se dio, la última designación que hubo, para determinar si realmente fue legal o no. Todo apunta a que no y que fue inconstitucional porque las listas de postulaciones no se manejaron. El Tribunal Supremo de Justicia realizó algo que no debió haber hecho, que fue suspender sus vacaciones para iniciar con esta designación y de esa manera determinar qué irregularidades hubo, porque sí las hubo. Y la última medida que podría tomar la MUD para aprobar esta reforma sería realizar un análisis jurídico de esas designaciones que se dieron y determinar así si fueron legales o no. Con estas medidas, presentando el proyecto de ley, primero el anteproyecto y luego el proyecto de ley, después sometiendo a votación, tras previas discusiones, esta ley se reformaría y los magistrados serían removidos, lo cual le daría ya a la MUD un poder no únicamente sobre el poder legislativo, sino también sobre el poder judicial, haciendo que el gobierno tenga solamente influencia en el poder ejecutivo y el poder ciudadano. Así ya se podría equilibrar más la balanza de poderes y darse un proceso de reconfiguración de la política que generaría más estabilidad, pero también pudieran ser indicios de un proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y así darse una nueva era política y una transición política en Venezuela después de 17 años de gobierno chavista.